Buenas tardes, licenciado, pueblo en general. Y bueno, les voy a presentar al nuestro gobierno. Tenemos a la presidenta Yadira Noelia Colque, a la vicepresidenta Zdenka Alemán, a la diputada Stephanie, a la otra diputada Andrea y por último, yo, secretaria. Y bueno, eh, como objetivo para estos 7 años, nosotros tenemos un crecimiento del PIB y para el año cero no, pues nos han dejado el PIB con 100.000 millones de dólares y las exportaciones con un 25% del PIB, las importaciones con otro 25% del PIB. El crecimiento económico estaba en un 2,5%, la tasa de desempleo estaba en un 5% y la tasa de inflación en un 2%. El déficit presupuestario estaba en un 2,8% del PIB y la deuda con un 60% del PIB. Muy bien, empezando con el año uno. Las perspectivas para el próximo año son moderadamente positivas. El Fondo Monetario Internacional, FMI, predice un crecimiento económico mundial del 2,4%. El índice de confianza del consumidor se encuentra en su promedio de largo plazo de 100. Eh, para este año hemos decidido bajar los impuestos a las corporaciones y subir en 1 billón el gasto público, haciendo así una política fiscal expansiva. Como resultado, hemos logrado un ligero crecimiento en el PIB y un decrecimiento en el déficit. Sin embargo, la inflación y el desempleo se han quedado prácticamente constantes. Aquí en el modelo Mandel-Fleming podemos ver cómo la curva está afectada por la política fiscal expansiva, moviéndose hacia la derecha. Bueno, pasando al año 2, el contexto económico nos dice que va a haber un crecimiento mundial de 3,2% y la confianza del consumidor se encuentra en 103. Las decisiones que nosotras hemos tomado para este año es aplicar una política fiscal expansiva mediante el aumento del gasto público de 31.000 millones de dólares a 32.000 millones de dólares, junto con una reducción de los impuestos hacia las corporaciones, pasando de un 29% a un 28%. Y finalmente, también para impulsar la economía, hemos decidido aplicar una política monetaria expansiva mediante la reducción de la tasa de interés de un 3% a un 2,5%. Esto nos dio como resultados un elevado crecimiento del PIB, pasando del 2,6% al 4%. La tasa del desempleo bajó a 4,4% y también podemos ver que la inflación aumentó a 2,5%, lo que esto en próximos años vamos a tratar de regularizarlo o por lo menos eh, lograr un mejor resultado. Bueno, con respecto a las gráficas, en la primera gráfica podemos ver el desplazamiento de la curva IS y de la LM, ambas hacia la derecha, gracias a la política fiscal expansiva y la política monetaria expansiva que aplicamos. En ambas podemos ver, tanto como en el aumento del gasto público y en la reducción de impuestos, que causa un aumento de la producción, aunque esta política nos causa pues un aumento en la tasa de interés, lo que en un principio hace disminuir la inversión local. Ahora, también gracias a la política monetaria expansiva que aplicamos, podemos ver que la tasa de interés va a reducir y esto va a provocar una salida de capitales gracias a que la tasa de interés extranjera tiene mucho más valor a comparación de la tasa de interés local, ¿no? Esto va a provocar a que nuestro tipo de cambio se deprecie y que haya más exportaciones y menos importaciones. Luego, pasando al modelo Mandel-Fleming, podemos ver ahí como el tipo de cambio se deprecia y lo podemos ver ilustrado a través de la gráfica de pues la curva IS y la curva LM. Para el año 3, primero nos centraremos en el contexto económico que tenemos. Como se puede observar,
hay una tendencia de desaceleración. Ante esto, nosotros tenemos como principal objetivo específicamente para este año tener un bajo déficit. Esto ya que se debe esto a la tendencia de desaceleración que se había mencionado previamente. En primer lugar, nosotros llegamos a hacer una política fiscal expansiva. A lo que se refiere, uno es al aumento del gasto público, que pasamos de 32.000 millones de dólares a 33.000 millones de dólares. Luego hacemos la reducción de impuestos a las corporaciones de 28% a 27%. Como se puede apreciar en la gráfica, efectivamente cumplimos con el objetivo de bajar el déficit. Sin embargo, el PIB tuvo una reducción y el desempleo también aumentó, también la inflación. ¿Se puede explicar esto de que el déficit bajó? Específicamente porque los ingresos que recibimos, tanto del impuesto a las personas como a las empresas, han aumentado, como se observa en pantalla. Posteriormente, aquí reflejaremos en gráficas la política fiscal expansiva, donde aumentamos el gasto, aumenta el consumo y a la vez el consumo, la producción y también aumenta el interés y a su vez rebaja la inversión. En el modelo Mandel-Fleming podemos observar gráficamente de que hubo una apreciación en cuanto a nuestra moneda, donde hay una entrada de capitales. Esto provoca mayores importaciones y menor exportación. Ahora pasemos a las decisiones del año 4. Vemos que el contexto mundial no es tan favorable, ya que el crecimiento se ha desacelerado y se estima que va a ser del 0,8%. Los precios en general de las commodities han bajado y muchos de los mercados inmobiliarios tienen problemas. Ante este panorama, nosotras decidimos implementar una política fiscal expansiva, reduciendo los impuestos y aumentando el gasto. Siguiente, por favor. Bueno, como resultado de nuestras políticas podemos ver que el crecimiento del PIB este año fue del 2,5% mayor al crecimiento del año pasado. La tasa de desempleo es del 5%, un poco más alta que el año pasado. La inflación se queda en 3,1% para este año, que igual disminuye, mejora para este año. Por el lado del déficit podemos ver que para este año es del menos 1,7% del PIB, lo que representa un incremento desde el año pasado. Y la deuda del gobierno se mantiene estable en un 55,6% del PIB. Aquí podemos ver las gráficas de la política que implementamos. Tenemos el modelo ISLM, en donde vemos que la IS se desplaza hacia la derecha, causando un aumento en la tasa de interés y también debido a que hay un mayor consumo, la producción también aumenta. La tasa de interés sube, por lo que hay entrada de capitales y esto quiere decir que la moneda se aprecia, lo que podemos ver en el modelo Mandel-Fleming. Siguiente, por favor. Bueno, para el año 5, primero veamos el contexto económico que, bueno, nos dice que la confianza en las principales economías del mundo se ha derrumbado y los mercados bursátiles de todo el mundo han caído drásticamente. El mundo está en crisis económica y el Fondo Monetario Internacional ha advertido que sin una acción concertada por parte de los líderes de las economías más grandes, la economía mundial se va a desplomar el próximo año, lo que va a provocar graves consecuencias para que, o sea, para que para que vea desempleos y las familias no puedan tener trabajo. La última previsión oficial para el crecimiento económico mundial es del menos 0,4%. Esto sin duda tendrá un impacto en Ecoland
Y la pregunta que nos hace, ¿no? ¿Qué medidas hay que tomar para capear la temporada? Bueno, nosotros hemos decidido hacer una política fiscal expansiva. Hemos decidido mantener la tasa de interés en un 2,5%. Y de igual manera hemos mantenido los impuestos a las corporaciones a un 26%. Hemos bajado los impuestos a las personas en 1% al año anterior y hemos aumentado el gasto público a 36%. Como resultado, tenemos que nuestro crecimiento del PIB ha aumentado en un 2,3%. El desempleo se ha mantenido al año anterior en un 5%. La inflación ha disminuido en 2,1%. El déficit presupuestario ha pues aumentado en menos 2,3% del PIB. Y con respecto a la deuda del gobierno, hemos mantenido al año anterior en un 55,6% del PIB. Bueno, como ya había mencionado, hemos utilizado la política fiscal expansiva. La tasa de interés lo hemos mantenido. Esto hace que eh, aumente hemos aumentado el gasto y hemos bajado los impuestos, lo que aumentaría el consumo y también la producción. Y podemos observar que hay un desplazamiento en, en la curva IS hacia la derecha. Continuamos con el año 6. Varios líderes gubernamentales y empresarios corruptos han recibido largas sentencias de cárcel. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional ha acordado un paquete de estabilización con los países que estaban en crisis, que ha ayudado a detener el pánico y estabilizar la situación. Otros países han proporcionado estímulos fiscales y monetarios a sus economías. El crecimiento mundial está en 0,2% y la confianza del consumidor está en un 97%. En este año hemos decidido nuevamente utilizar una política fiscal expansiva, reduciendo el impuesto a las corporaciones en un 1% y subiendo 1 billón en el gasto público. Como resultado, el PIB ha decrecido ligeramente comparado con el año anterior y el desempleo ha aumentado también. La inflación ha aumentado ligeramente, pero el déficit ha decrecido. Y aquí están las gráficas. Se puede ver que la curva IS se ha movido ligeramente a la derecha en respuesta a la política fiscal expansiva que se ha causado por el gasto, que ha aumentado la producción y el consumo. Finalmente, el año 7, lo que el contexto económico nos dice es que va a haber un crecimiento económico mundial de 1,6% y la confianza del consumidor se encuentra en 101. Para este año, lo que nosotros hemos decidido aplicar es una política fiscal expansiva a través de la reducción de los impuestos tanto a las personas como a las corporaciones. En el caso de las personas, hemos reducido del 23% a un 22% y para las corporaciones de un 25% al 24%. Esto nos dio como resultado un aumento del PIB que pasó de 2,1% al 3,6%. También podemos ver que la tasa de desempleo, que estaba en 5,3%, redujo a 4,7% y que la inflación, esta también logramos reducirla pasando a 2,1%, junto con pues, la deuda pública, que también redujo, aunque en una menor cantidad, ¿no? Bueno, con respecto a las gráficas de este año, podemos ver el desplazamiento de la curva IS, lo que pues esto es debido a la reducción de los impuestos, lo que aumenta el ingreso disponible de las personas y esto a su vez aumenta el consumo. También podemos ver en la gráfica de Mandel-Fleming que el aumento de la tasa de interés pues
provoca, ¿no?, una entrada de capitales, lo que el tipo de cambio queda apreciado y esto provoca que haya más importaciones que exportaciones. Acá podemos ver 3 gráficas a continuación, donde está pues el resumen de todos los en sí de los 7 años, donde el punto siguiendo nuestro objetivo principal era el aumento del PIB, ¿no? Que este pasó de 100.000 millones a 122.000 millones. También podemos destacar que la deuda del gobierno, que era del 60%, redujo a un 40%, 46%. Y finalmente acá tenemos datos mucho más detallados acerca de pues, las decisiones que tomamos. Gracias.